CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1285. ¿Por qué las cosas malas suceden? Para iniciar escuchemos Romanos, capítulo 8, versículos 32 al 39. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Doctor, el día de hoy hablaremos de una situación muy real y que ha conmovido las mentes y los corazones de muchas personas a lo largo de la historia. Una de las grandes preguntas existenciales: ¿por qué las cosas malas suceden? Especialmente con personas que nos parecería que no las deberían de merecer. Fíjate que Ken Corco, en su maná de lunes, nos da este tema: cuando cosas malas le suceden a gente buena. Y él empieza con una pregunta: ¿alguna vez hemos intentado explicar o quizás entender por qué cosas malas le pasan a personas aparentemente buenas? Y eso es una buena pregunta, es legítima. Por ejemplo, dice negocios que fallan, trabajos que se pierden, inesperados golpes financieros, serias afecciones a los seres queridos e inclusive fallecimientos. Nos preguntamos, ¿qué hicieron ellos para merecer esto? ¿Por qué les está sucediendo esto? Bueno, ¿qué está pasando? La mayoría de nosotros, continúa Corco, diciéndonos, tenemos una visión causa-efecto. Es decir, esto está porque algo lo generó, algo hiciste malo, sí. Algo lo causó. Si se hace algo malo, se enfrentarán las consecuencias. Y esto me pone a pensar, doctor, en aquella pregunta que le hicieron los discípulos a Cristo cuando vieron al hombre ciego. ¿Quién pecó? Él pecó, o sus padres. O sus padres. Porque es la visión causa-efecto. Sí, si está enfermo es porque hubo pecado. Si nació ciego es porque sus padres hicieron algo malo. Pero en este caso, como él era ciego de nacimiento, pues ni modo que hubiera pecado desde antes de nacer. Entonces la pregunta iba en ese sentido. Y la respuesta de Cristo fue muy interesante. Dijo, ni él ni sus padres, sino esto es para la gloria de Dios. Es decir, detrás de las cosas que a todas luces o para nosotros son malas, de pronto puede haber propósitos de Dios que no podemos ver a primera vista, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué más nos dice Corco? Fíjate que él nos quiere dar una ilustración dice que nos va a ayudar a entender estas calamidades, estas tragedias, estos caos que hay en el mundo. Dice, ¿recuerdas cuando eras niño en que tu madre o tu padre te llevaban al doctor para una revisión y para vacunarte contra diversas enfermedades? Dice, mientras Claro. el doctor te revisaba, sacaba una jeringa y la volteaba hacia su padre, probablemente con horror, dolor, escepticismo y confusión, para un sufrimiento de traición. Mamá, papá, ¿por qué? ¿Por qué permites que me estén vacunando? Sí, bueno, ahí obviamente para un niño, para el niño promedio, pues la jeringa es un instrumento de dolor. ¿Seguro?
Que no me amas, papá, que no me ama, mamá. Bueno, la verdad es de que detrás de ese escenario, pues lo que encontramos es que sí se le ama al niño y precisamente por amor a ese niño, bueno, pues se tiene que pasar por ese trecho de dolor, ¿no? O sea que los sentimientos son naturales. Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros con sentimientos, pero no puedo tomar mis decisiones basadas en mis sentimientos. Este es un principio muy importante, Edgar. Los sentimientos fueron creados por Dios y son una maravilla, pero no fueron diseñados para que tomáramos decisiones Así por es ellos. correcto, sí. Ahora, mis decisiones más bien deben de estar basadas en la verdad. Y esta es lo que la palabra nos enseña. Así es. La Biblia diariamente, por sabiduría, guía y respuestas, es la que nos ayuda a entender lo que está pasando. Ahora, incluso para contestar la pregunta de por qué le pasan cosas malas a personas aparentemente buenas, nosotros podemos ir a la Biblia y encontrar no solo respuestas, sino también paz y consuelo. Fíjate, la primera de ellas, algunas cosas malas son el producto del mundo destrozado donde estamos. Y es muy importante lo que nos dice aquí, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Qué nos dice, Edgar? Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente, ni te metas. Parece que nos está hablando del día de hoy, ¿verdad? Sin duda, claro. Esto lo estamos viviendo todos los días, encontrar este tipo de personas y que Dios nos ayude de veras a poder discernir. Dice, con esta gente ni te metas. Esto es lo que la Biblia nos refiere como un mundo caído. Es un mundo en donde la perversidad ha entrado en el corazón de las personas y hay personas que son francamente malas. Uy, sí, por naturaleza. Y buscan el mal de cualquier persona que se les acerque. Inclusive disfrutan haciendo mal. Y hasta inclusive con sus propios hermanos y padres. Estamos escuchando ¿Por qué las cosas malas suceden? Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este programa que nos enfrenta a una situación, pues, demoledora muchas veces, Sí, cómo no. pero absolutamente real. Las cosas malas suceden. Y la pregunta a la que nos invita la reflexión del Maná de lunes es, ¿por qué es que suceden? Y la Biblia tiene respuesta para esto, sin lugar a dudas, pero aquí hay un segundo principio que vale la pena recordar y que es importante. Incluso, las cosas malas pueden usarse para lo bueno en el plan divino de Dios. Fíjate que Romanos 8:28 nos lo dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora, a todos nosotros no estamos exentos, ninguno de nosotros, por más comunión que tengamos con Dios, por más Biblia que conozcamos, de que pasen algunas cosas que no son muy buenas. Claro. Entonces, aquí la actitud del creyente tiene que ser, si tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué? La palabra ¿por qué? Me está metiendo duda, le está echando la culpa a Dios, no crezco en la fe, al decir ¿por qué? Pero si me voy del otro lado, digo, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Es como un para qué, ¿verdad? Sí, un ¿Cuál para es el qué, propósito? exacto.
¿qué quieres que yo aprenda, Señor, de esto? Cuando tomamos esa actitud, crecemos en la fe. Sí, Fíjate. sí. Venimos a conocer a Dios en una nueva dimensión que antes jamás lo habíamos conocido. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Con lo que pasó con Job, yo me acuerdo en el caso de una persona que tenía epilepsia. Y no era porque a mí, sino, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda a través de esta situación? Y al aprender, Señor, por favor, sáname. Y el Señor lo sanó a esta persona de su epilepsia. Gracias, Señor. El caso es que cuando lo vemos desde la perspectiva divina, en lugar de deprimirnos, en lugar de enojarnos, en lugar de echarle la culpa a Dios, decimos, Señor, tú quieres que aprenda algo nuevo de ti. Y aprendemos algo nuevo de Dios, aprendemos y crecemos en la fe y ayudamos a otros a entender por qué están pasando esas situaciones negativas o malas o contrarias a una persona que ama a Dios. Hace algunos años apareció la publicación de un libro llamado Cuando las cosas malas le pasan a gente buena. Y el autor de ese libro, Harold Kushner, es un rabino, un hombre dedicado pues a predicar la palabra de Dios desde la perspectiva judía. Y un buen día él se da cuenta que su hijo está por morir. Y se ve en una situación pues absolutamente inesperada, avasalladora para él, y él comienza a darse cuenta que muchas de esas porciones de la escritura que él utilizaba para consolar a otros, a él no le hacen efecto. Él está lleno de dudas. ¿Por qué le está pasando eso? Y una de las respuestas a la situación vivida fue ese libro. Él se da cuenta en un momento que esa experiencia que él está viviendo, él la debe de comunicar a otros. Y volviendo a lo que nos dice la Biblia, allá en Romanos 8:28, que lo escuchábamos al inicio, nos recuerda que aún las cosas más difíciles, Dios las utiliza para nuestro provecho. Así es. Inclusive no solo para el nuestro, sino para el de otras personas que a veces ni conocemos. Así es. Los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros, y si Dios mismo dispuso para su propio Hijo, Cristo, la muerte de cruz, pues no lo hace por ser un Dios ajeno, masoquista, o un Dios que no le importa, sino que tiene un propósito mucho más elevado que el bienestar o que lo que nosotros pudiéramos entender como la comodidad. Cuando Cristo enfrenta la cruz, lo hace con un propósito y lo hace para salvar a otros. Dice allá en Isaías, refiriéndose a Cristo y en su muerte de cruz, dice, mi siervo verá su dolor y quedará satisfecho. Porque hubo salvación detrás del dolor de Cristo. Seguro. Y detrás de nuestras aflicciones nosotros podemos encontrar inclusive también bendiciones para nosotros y para otros, aunque al corto plazo sea muy difícil verlas. Y fíjate que esto nos lleva al tercer principio. No solo algunas cosas malas son el producto del mundo destrozado donde estamos. Incluso las cosas malas pueden usarse para lo bueno en el plan divino de Dios. Pero hay una tercera, ¿cuál es? Las Escrituras son un recurso eterno para ayudarnos a tratar con las circunstancias de la vida, tanto las buenas como las malas. Y le dice Pablo a Timoteo, le dice, conoce las sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.